¿Me confirman? ¿Se ve? Sí, se ve Sí, perfecto. se ve bárbaro. Bueno, genial. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer la oportunidad que nos han dado también de participar de este evento, de codearnos con grandes como por ejemplo Ariel Weber o Pablo Fritz. La verdad que es una oportunidad muy linda para nosotros y por otro lado, como comentaba fuera de cámara, en cierta manera a nosotros también nos permite descargarnos un poco todo esto que por ahí tenemos para compartir, y es muy difícil hablarlo en un rubro al cual la parte técnica no está muy comprometida. Hablar de BGP está buenísimo, pero lo puedo hablar con ustedes y nada más. Llego a casa, hablo de BGP y me miran como si estuviese hablando en chino, por lo tanto está bueno tener esta oportunidad también para poder compartir experiencias, para poder saber cómo uno hace las cosas y cómo las podría ir mejorando con el tiempo. Mi nombre es Mario Klepp, soy ingeniero en telecomunicaciones. Yo tengo experiencia en todo lo que es la parte de rubro de Internet desde el año 2005, cuando entré a trabajar en un ISP. Allá por el año 2010 me junto con mi socio Maximiliano y formamos MKE Solutions, que es una consultora en telecomunicaciones. Las dos áreas principales de lo que es la consultora es la parte de implementación y el área de capacitaciones en lo que es MikroTik. Somos una entidad oficial con entrenamientos certificados en MikroTik. Y con el tiempo fuimos teniendo como diferentes proyectos asociados a lo que es la consultora. Por un lado tenemos Icónico, que es una empresa de software. De hecho, estamos en este momento trabajando en un sistema de monitoreo, una plataforma de monitoreo más que un sistema. Por otro lado, hemos formado Unity Network, que es un carrier físico y virtual. Físico en lo que es Río Cuarto y zona, y virtual por el momento bajo la pisada de ARSAT y bajo la pisada de Silica. Y por otro lado, Grupo MKE, que es el proveedor de internet acá para la ciudad de Río Cuarto. Cualquier cosa, siempre tienen las vías de contacto para cualquier tipo de consulta que quieran hacerme. Estamos a disposición. Honestamente, mis tiempos son bastante complicados, pero siempre trato de responder en la medida de lo posible en tiempos relativamente cortos. Sin adelantarme mucho, quiero agradecer, como dije anteriormente, la oportunidad que nos dieron para poder participar de este evento. A nivel personal, mi primera experiencia con BGP fue allá por el año 2010, cuando entré a trabajar en MKE, y la verdad que al principio fue un poco traumática. ¿Traumática en qué sentido? Y yo recuerdo que en ese momento recibimos algunas consultas y me tocó hacer una implementación, y el primer consejo que recibí de BGP es: cuidado que si lo haces mal te pueden sancionar. Esa fue básicamente la primera de los consejos que tuve, y la verdad que me dio un poco de miedo al principio, así que eso me hizo pensar, leí muchísimo lo que es la parte teórica, leí muchísimo lo que son las RFC y los estándares que hay. Hice un montón de laboratorios antes de meterme realmente en la práctica de BGP. Reconozco que es inmenso el protocolo para poder hablarlo en 40 minutos, por lo tanto, básicamente el concepto de esta charla es dejar siempre la base y el concepto de algunas cosas que se pueden hacer. Me pidieron que lo oriente para aquellos proveedores de Internet que se están iniciando en la parte de BGP, y hacerla un poco más avanzada con algunos conceptos generales de lo que es el uso de comunidades. Pero bueno, para hablar de BGP en 40 minutos tengo que dejar de lado un montón de cosas, por eso es que el tema trata de hablar de BGP sin tanta teoría. Para esto vamos a tener en cuenta que no vamos a considerar toda la parte de firewall, ni la parte de NAT, ni la parte de colas, ni cualquier cosa que no tenga que ver ni que esté relacionada con el mundo de BGP. Por supuesto, siempre metido dentro de lo que es el sistema operativo Router OS, que es el sistema operativo de MikroTik, pero al ser un estándar y al haber conceptos generales, lo mismo se puede aplicar en cualquier marca y en cualquier vendor. Y para simplificar un poco más esta charla aún, la oriento más a IPv4, pero exactamente los mismos conceptos se pueden aplicar para lo que es IPv6. Por empezar, lo poco que vamos a decir de BGP es que es el único protocolo de enrutamiento capaz de manejar el tamaño de Internet
que hoy en día estamos hablando de una tabla de enrutamiento full que ronda los 1 millón de prefijos. Eso implica que tiene que haber algo o un protocolo capaz de manejar esa tabla y capaz de tomar decisiones basadas en esa tabla. Y de los protocolos de enrutamiento que hay, es el único capaz de poder permitirnos esa interconexión con el resto del mundo y poder ser visible públicamente en el Internet. Es un estándar, sin hablar mucho y sin meterme mucho en detalle. Lo bueno que tiene al ser un estándar es que permite la compatibilidad con diferentes marcas y diferentes fabricantes. Y si bien es muy flexible y hay muchas cosas que se pueden hacer en cuanto a lo que es el protocolo en sí, quiero mostrar que con muy pocos pasos se puede poner en funcionamiento y con no tantos ajustes uno puede tener bastante control sobre lo que es el tráfico de upload y download dentro del protocolo de BGP. Una cosa importante que siempre trato de aclarar al respecto es que existe la posibilidad de que en BGP el tráfico sea asimétrico, lo que significa que si yo tengo 2 carriers, puedo hacer que uno de los carriers tenga el tráfico de upload y el otro carrier, perdón, tenga el tráfico de download, y es totalmente válido y funciona, y de hecho se usa mucho. Y esto es más que nada para dejar también el concepto que muchas veces trato de explicarlo a nuestros clientes principalmente, que es cuando alguien te dice, yo quiero que el tráfico salga por el carrier A, y cuando le hacemos la configuración me dice, no, pero hago un test de velocidad y yo veo que el tráfico vuelve por el carrier B, y la primera de las comunicaciones, o lo primero que transmitimos es, está bien, pero me habías pedido que el tráfico salga por 1, y la respuesta es, y es lo mismo que salga que entre. No, no, justamente con BGP lo que uno tiene que tener en cuenta es que no es lo mismo tráfico entrante que tráfico saliente, y uno puede manejar o administrar el tráfico de salida por un carrier y el tráfico de entrada totalmente por otro carrier. ¿Qué se necesita para levantar BGP? Bueno, por un lado, un router, un hardware que hable BGP, y recursos, lo que es sistema autónomo y lo que es el bloque de direcciones IP. Por otro lado, tengo que pedirle a la persona con la cual voy a realizar la configuración o con la que voy a entablar la sesión de BGP, datos, entre ellos el sistema autónomo remoto y la dirección IP contra la cual voy a levantar el PIN. Y obviamente una de las primeras preguntas que siempre sale es, ¿qué te anuncio? Me dice el carrier. ¿Qué querés que te anuncie? ¿Te anuncio la ruta por defecto? ¿Te anuncio la full routing table? Bueno, eso justamente es una de las preguntas que se tienen que negociar dependiendo de qué costos, dependiendo de qué alcance tiene, dependiendo de qué tipo de carrier es, pero esa es una de las cosas que siempre tenemos que saber. Por otro lado, adicional a eso, tenemos lo que es la carta de apertura de filtros y el tema de la creación o la firma de los ROA en MIL-LACNIC. Si bien esto no es 100% obligatorio para levantar una sesión de BGP, la carta de apertura de filtros es algo que normalmente te pide un carrier para poder indicarle o para poder permitirle anunciar los prefijos al mundo. De hecho, esas mismas cartas las utilizan los carriers para pasárselas a sus upload y entre todos poder permitir la apertura de filtros de esto. Y el tema de la firma de los ROA, si bien hoy en día no es mandatorio hacerlo, tarde o temprano va a terminar siendo mandatorio, y lo importante de esto es que al momento de hacerlo, que se lo haga correctamente. Ahora voy a hacer un poco de hincapié en esto un poquito más adelante. En cuanto a recursos, ¿qué se necesita? Y para que tengan una referencia, para trabajar con la Full Routing Table se requiere un router que tenga 1 GB de RAM. Más o menos, esas son las estimaciones. La proporción no es lineal, no es que se va a necesitar 2 GB de RAM para 2 Full Routing Table, 3 GB de RAM para 3 Full Routing Table. Y lo cierto es que tampoco vamos a tener que necesitar trabajar o decidir entre tantos millones de prefijos, por lo tanto, lo que normalmente se recomienda es arrancar con la gama baja de los routers de MikroTik, de lo que es la parte de Cloud Core Router, que son de la línea más alta que tiene MikroTik en lo que es la parte de hardware, los equipos de menor costo. Estamos hablando que el Cloud Core 1009 y el Cloud Core 2004 son equipos que tienen la memoria RAM suficiente, y si los vamos a poner únicamente para hablar del protocolo de BGP, son más que suficiente.
Por supuesto que, como dije anteriormente, después hay que considerar qué otras cosas va a hacer aparte de BGP. Una cosa que yo siempre comento al respecto, que siempre lo digo en mis clases, es que la ventaja que tiene MikroTik es que un mismo hardware puede hacer un montón de cosas, y la desventaja que tiene MikroTik es que un mismo hardware puede hacer un montón de cosas. La gente quiere hacer todo con un solo router, y a la larga siempre le termina quedando corto, porque lo dimensionó mal desde un comienzo. Por lo general siempre se recomienda no ir creciendo con un equipo de mayor capacidad, sino ir segmentando las tareas en diferentes equipos, y así es como permite una escalabilidad mucho más exponencial y no tener que tener de backup equipos que salen miles y miles de dólares. ¿Qué otra cosa se necesita? A nivel de software, tener el paquete routing instalado y activo, y en caso de trabajar con IPv6 también se requiere el paquete de IPv6. Esto es un ejemplo de una carta de apertura de filtro a un carrier. Lo importante de esto, más que nada, es especificarle en la carta de apertura de filtros toda la combinación de posibles máscaras que yo podría anunciarle. ¿Por qué digo esto? Porque si bien se sobreentiende que si uno puede, si es dueño de un bloque /22, puede anunciar /24, /23 y /22, si yo no lo especifico, me ha tocado casos en los cuales los carriers simplemente abren el filtro para la /22 y nada más, y cuando alguien quiere jugar por ahí con configuraciones un poquito más avanzadas, nos encontramos que los filtros no están abiertos, hay que volver a pedirlo, hay que volver a mandar la carta, y si bien por ahí ese trámite no es complejo, lleva tiempo, porque ellos tienen que volver a configurar los filtros, volver a pasárselos a sus upstream, y por ahí puede llevar entre un par de días a un par de semanas que todos los upstream tengan abiertos los filtros correspondientes. Comentario al margen, esto de los filtros y de la carta de apertura de filtros se hace por una cuestión de seguridad. Al inicio del protocolo, y un poco con lo que comentaba anteriormente, que si alguien configura mal el BGP te penalizan, hoy en día es muy difícil poder generar problemas a nivel mundial dentro de lo que es la tabla de BGP, pero a nivel de comentario, allá por el año 2008, si mal no recuerdo, no estoy seguro ahora, creo que es en Pakistán, pero se intentó bloquear el tráfico a YouTube, y por error anunciaron las redes de YouTube y redireccionaron todo el tráfico de YouTube hacia ellos, y YouTube tuvo el problema de que se cayó por un par de horas. Esto trajo justamente una sanción, y ahí es cuando se dieron cuenta de que BGP trabajaba mucho en términos de confianza, y uno tenía que confiar en las redes que anunciaban los demás. Por eso es que empezaron a trabajar también con lo que es la carta de apertura de filtros, en donde por lo general y por defecto, si bien se puede establecer una sesión de BGP, todos los filtros están cerrados y solamente te dejan anunciar las redes que uno especifica dentro de la tabla, dentro de la carta, perdón. A nivel de la creación de los ROA, sin entrar mucho en detalle de esto tampoco, en el sitio de la CNIC, el ROA es un objeto que tiene una firma digital, que esa firma digital básicamente lo que implica es mis prefijos, cómo los voy a anunciar y bajo qué sistema autónomo, y esto es justamente para evitar lo que es el secuestro de prefijos o lo que es el hijacking, y justamente la idea de esto es en el tiempo ir migrando a que todo router lo implemente. ¿A qué voy con esto? Hoy en día, si bien no es una obligación, podemos estar trabajando sin haber creado los ROA, pero es una buena práctica hacerlo. Lo importante es que en el caso de que se haga bien, porque me ha tocado por ahí algunas implementaciones en las cuales han creado los ROA, los han hecho solamente para el /22 y no para los /24, y cuando queremos empezar a anunciar /24 nos encontramos en el medio que hay routers que están validando, y al no estar correctamente anunciados según lo especificado en el ROA, no están dejando pasar los anuncios. En ese caso, también les sugiero que, en caso que hayan creado los ROA en el sitio de MiLACNIC, que se aseguren que hayan especificado las máscaras o indicado las máscaras con las cuales uno va a trabajar. En cuanto a configuración, la verdad que es bastante simple la configuración de una sesión de BGP. Como primera medida hay que configurar el sistema autónomo dentro de la instancia.
y declarar toda la combinación de prefijos que queremos originar dentro del network. Esto, en realidad, un comentario al margen, siempre suponiendo que tengo un solo router de BGP que habla contra el mundo. Si yo del router hacia adentro tengo toda una red interna que ya trabaje con algún protocolo de enrutamiento, por supuesto que después tengo que ver cómo inyecto esas rutas y demás. Pero suponiendo que tengo una red simple en donde tengo un router solo de BGP que hable contra el mundo, lo que normalmente se recomienda es especificarle dentro del network toda la combinación de prefijos que yo vaya a originar hacia el mundo, dentro de mi sistema autónomo. El segundo paso, una vez que tengo declarada el sistema autónomo dentro de la instancia y las redes que voy a anunciar dentro de network, el próximo paso es justamente levantar la configuración contra quien me voy a comunicar y contra quien voy a intercambiar los prefijos. En ese caso, ahí es donde le voy a indicar cuál es la dirección IP remota y cuál es el sistema autónomo de mi peer, de mi remoto, del router que va a estar estableciendo la comunicación conmigo. Bajo esas dos premisas, ya si todo sale bien, ya deberíamos tener una sesión de BGP levantada, en la cual yo voy a estar anunciando todas las redes declaradas dentro del network, y donde voy a estar recibiendo todos los prefijos que el peer me está enviando a mí. Esto puede ser que en algunos escenarios bien simples sea lo único y necesario para que ya empiece a funcionar correctamente, y en algunos escenarios un poco más complejos se requiera de configuración adicional, pero en principio he visto varias implementaciones de BGP muy simples implementadas y funcionan, pero obviamente depende y hay que analizar el caso particular. En principio, lo que hay que tener en cuenta, sin tanta teoría de por medio, es que BGP es un protocolo que utiliza un algoritmo de decisión para poder determinar el camino al cual va a alcanzar los prefijos. Lo primero que hay que decir es que uno puede, en cierta manera, con BGP, influenciar ese tráfico, y quiero hacer hincapié en la palabra influenciar porque uno no tiene la decisión final siempre, sino que también depende de cómo el extremo del otro lado también intente influenciarlo. Entonces, uno puede intentar influenciar al tráfico a entrar o salir por donde uno espera. Para eso, por supuesto, hay que manipular los prefijos que yo anuncio o los prefijos que yo recibo, y esos prefijos llevan atados varios atributos por dentro. Todo router tiene una tabla de enrutamiento, y cuando un router tiene dos prefijos iguales para poder alcanzar un determinado destino, tiene que determinarse o tiene que valerse de un algoritmo de decisión para saber cuál de los dos NetHop es el que utiliza para alcanzarlo. Dentro de ese algoritmo de decisión, que en MikroTik no recuerdo exactamente, pero son algo de 10 etapas, 10 u 11 etapas, pasa por un montón de validación de atributos, que por lo general siempre terminan desempatando los primeros, que es el atributo de weight, el atributo de local preference, o a lo sumo el AS-path, el tamaño más corto de lo que es el AS-path. Pero por supuesto que todo esto va a determinarse según la situación en particular y según la cantidad de prefijos en los cuales tenga que desempatar. Por lo general, hay una cosa importante a tener en cuenta, que nosotros siempre tratamos de ganarle a esa etapa de decisión o saltearnos el algoritmo de decisión de BGP, tratando de anunciar por donde yo quiero máscaras más específicas. Sabemos, por supuesto, que lo mínimo que se puede anunciar es una /24, pero uno puede, dependiendo de los recursos que tenga asignados, puede jugar con ese tamaño de la máscara y poder anunciar /24, /23 o /22 por diferentes lugares, para poder manipular el tráfico de subida o de bajada. Recordemos siempre que todo prefijo se instala en la tabla de enrutamiento, y esa tabla de enrutamiento va a determinar el sentido del tráfico. Si yo trabajo sobre mi propia tabla de enrutamiento, voy a estar tratando siempre el tráfico de salida de mi router, mientras que si yo intervengo o manipulo la tabla de enrutamiento de mis peers, de mis routers remotos, estoy influenciando al tráfico de bajada. Entonces, sabiendo que la sesión de BGP se puede levantar simplemente determinando o indicando el peer y el sistema autónomo, por cada peer uno puede hacer pasar los prefijos por un filtro de entrada y por un filtro de salida.
El filtro de entrada va a procesar todos los prefijos que recibo del otro extremo y los va a pasar por una instancia de filtrado previo a la instalación en la tabla de enrutamiento, y el filtro de salida lo que va a hacer justamente es modificar esos prefijos antes de anunciárselo al peer. La ventaja de esto justamente es que de esta manera uno puede trabajar con la manipulación del tráfico de subida y el tráfico de bajada. Como dije anteriormente, uno puede tener una instancia de filtrado para cada peer que levantemos, por lo tanto, una de las ventajas que tiene BGP es la flexibilidad para poder determinar en cada momento qué le voy a estar anunciando a cada uno de mis peers y qué voy a estar recibiendo de cada uno de mis peers. Veamos entonces tres escenarios que son por lo general cómo inicia cada ISP haciéndose visible al mundo, y a medida que va creciendo, cómo se va interconectando con el resto. El escenario inicial, que es el escenario más simple, es el ISP que recién arranca, que compra sus recursos, que tiene sus recursos, obtiene el sistema autónomo, obtiene el bloque de direcciones IP y quiere empezar a usarlo, quiere empezar a ser visible al mundo. En ese caso, tenemos un escenario inicial en donde tenemos únicamente interconexión contra un carrier, que le vamos a llamar carrier 1, y lo primero que le vamos a decir al carrier es que queremos levantar una sesión de BGP contra él. Y el carrier te dice, perfecto, ¿qué te anuncio? Y ahí es la primera de las consultas que recibimos. Tengo un carrier que me está diciendo que me anuncie la full routing table o la ruta por default. ¿Qué le pido? Y en el escenario en el que estamos hablando, toda la salida hacia Internet va a salir por el único camino que tengo, que es el carrier 1. Por lo tanto, en este caso, no tiene ningún sentido pedirle al carrier que me anuncie la full routing table, porque siempre voy a alcanzar el 100% de los prefijos por él. En ese caso, lo que se recomienda es pedirle únicamente la ruta por default, y vamos a liberar mucha capacidad de procesamiento del router, principalmente mucha RAM, para poder utilizarla para otra instancia. En este caso, entonces, en el filtro de entrada vamos a crear una regla que permita solamente la ruta por default, que es 0000/0, y rechace cualquier otro prefijo anunciado por el carrier. Mientras que en el filtro de salida voy a crear una regla en la cual voy a estar manipulando qué tipo de prefijo le voy a estar anunciando a mi carrier, y finalmente una segunda regla que va a descartar el resto. Una de las recomendaciones que nosotros siempre hacemos es tratar de anunciar lo menos que se pueda. En este sentido, quiero hacer hincapié en lo siguiente. Si el ISP recién comienza y no está utilizando todos sus bloques de direcciones IP, lo ideal es anunciar solo la red /24 que esté utilizando. A medida que va creciendo, puede hacer un segundo anuncio o un tercer anuncio, o en el caso que esté utilizando todas las redes, anunciar directamente la /22. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido situaciones en las cuales uno anuncia el bloque completo de direcciones IP, y más allá de que lo esté usando o no, ya está visible al mundo. Al estar visible al mundo, ya está expuesto a un montón de ataques que, aunque no tenga tráfico o aunque no tenga clientes utilizando esas direcciones IP, no puedo evitar que el tráfico me llegue. Hay ataques que son bastante complicados de parar, incluso algunos que no depende de mí pararlos, que también voy a hacer un poco más de hincapié esto un poquito más adelante. Entonces, en lugar de exponer las 1000 direcciones IP que yo tengo, muchas veces lo que se hace es iniciar solamente mostrando mi primer /24 o los 2 /24 que tengan uso, y no todo el bloque completo de direcciones IP. En caso de que sí lo tenga, y en caso que necesite utilizarlo, lo que se recomienda directamente es anunciar solamente el /22 y no los /24. ¿Por qué? Y para ayudar a que la tabla de enrutamiento, la full routing table, no se haga cada vez más grande. Uno podría decir, pero son 5 prefijos que anuncio. Sí, pero si hay 1000 personas que piensan como yo, vamos a estar haciendo que la tabla de enrutamiento sea con 5000 prefijos más grande de lo que era antes. De esta manera, estamos también aportando a que la full routing table no se haga tan grande. Escenario número 2. El carrier ya tiene interconexión, mejor dicho, mi ISP ya tiene interconexión con el carrier ya me está dando internet, y ahora me sale la posibilidad de interconectarme con un IXP. En este caso, por ejemplo, el IXP tiene un montón de miembros y tiene un montón de CDN, y yo puedo aprovechar el tráfico con dos ventajas. Por un lado, normalmente siempre los costos son menores,
y por otro lado, la latencia es mucho menor, por lo tanto, hay muchas ventajas al poder interconectarse contra un IXP. En este caso, lo que normalmente se hace es dejar abiertos los filtros del IXP, obviamente que se puede aceptar prefijos /24 en adelante, pero no más chicos que un /24. Pero lo importante acá es cómo anuncio mis prefijos hacia el IXP para que tengan mayor preferencia de ingreso que lo que es el tráfico del carrier. ¿Por qué? Por todo lo que comento anteriormente. Porque es más económico, porque tengo acceso con menor latencia, etcétera, etcétera. En este caso lo que se hace, justamente, se le agrega, no sé si se alcanza a ver en la diapositiva, pero se le agrega la condición de que al prefijo sumarizado que tengo, 200, 200, 200, 0, /22, le anuncio todos los prefijos /24. De esa manera, al IXP le voy a estar anunciando todos los prefijos /24 y al carrier le voy a estar anunciando únicamente el /22. Estoy viendo que levantan la mano, por ahí sería bueno si podemos dejar pasar las diapositivas. Al último va a haber un espacio de preguntas y respuestas, si es que llego bien con los tiempos, porque la verdad que no lo vengo midiendo, pero cualquier cosa lo podemos dejar para el último, o bien siempre sepan que me pueden escribir o me pueden contactar para cualquier consulta que necesiten. En definitiva, no cambia mucho el escenario, voy a tener que obviamente levantar una segunda sesión de BGP contra el IXP, y en ese caso la idea justamente es anunciarle prefijos más específicos al IXP y dejar solamente la ruta sumarizada para salir a internet. El carrier va creciendo, y una vez que el carrier va creciendo, ya tiene la necesidad de poder de interconectarse con un segundo carrier, y en este caso existe siempre el planteo de quiero balancear el tráfico, quiero poder utilizar los dos carriers al mismo tiempo, quiero tener redundancia, en caso que un carrier se caiga, pueda levantar el tráfico por el otro. Y la pregunta es ¿cómo se hace? Bueno, la primera pregunta que uno tiene que hacerse en este caso es ¿qué quiero que me anuncien los carriers? Tanto el carrier 1 como el carrier 2, ¿qué me va a estar anunciando? La full routing table, la tabla por default, las CDNs que tienen. Por supuesto que va a depender de qué te puede anunciar cada carrier. Normalmente, en este escenario en particular, siempre tratamos de que los carriers anuncien la ruta por default y poder manipular de esta manera que toda la alcanzabilidad o el acceso a prefijos disponibles en el IXP estén directamente por el peer contra el IXP. Después vamos a tener los dos carriers para poder balancear el tráfico de entrada o de ingreso a través del anuncio de máscaras. Y esas máscaras, fíjense que si se alcanza a ver en la diapositiva, yo voy a estar anunciando por un carrier la primera parte de mi prefijo con máscara /23, y por el segundo carrier la segunda parte de mi prefijo con máscara /23, y finalmente anuncio la /22, que es la sumarizada por ambos. ¿Para qué hago esto? Justamente para en caso que un carrier se caiga, la tabla de enrutamiento global vea mis prefijos por el otro carrier y yo tenga todo el tráfico de bajada necesario por ambos. Por supuesto que esto también depende de qué posibilidad tengo yo de poder ir sumarizando de esta manera, en caso que no se pueda, o en caso que no tenga un prefijo /22 y tenga prefijos más específicos para anunciar, vamos a tener que jugar con otros atributos de lo que es el BGP, que en este caso es el AS-PATH, y la idea es tratar de hacer que me vean mejor por un lado que por el otro, y eso se hace con el concepto de prepend. Prepend es una técnica en la cual se repite X cantidad de veces mi sistema autónomo dentro del AS-PATH, y eso justamente lo que hace es que por un lado me vean con un AS-PATH más largo y por otro lado me vean con un AS-PATH más corto. Como el tamaño del AS-PATH es una de las instancias en las cuales el algoritmo de BGP trabaja, va a llegar un momento en que si no desempata con las anteriores, va a terminar desempatando con el AS-PATH más corto. Y de esta manera, uno también podría, en cierta manera, influenciar o manipular el tráfico a que entre, mejor dicho, en este caso, a que entre por un lado o que entre por el otro. Hasta acá uno podría ir jugando con las cosas más simples que tiene el BGP, que es, como les comentaba anteriormente, la manipulación del tráfico de subida o del tráfico de bajada a través del anuncio de prefijos más específicos o menos específicos.
En el caso anterior, de que los dos carriers me anuncien la ruta por default, el router mío va a tener una instancia en la cual va a terminar sacando todo el tráfico de upload por uno o por el otro, y como le dije anteriormente, esto es totalmente válido. Por lo tanto, uno tendría que preocuparse en cierta medida a que todo el tráfico de subida salga por un carrier, porque normalmente el tráfico de subida no se satura, normalmente, y eso implica a que por lo general lo que uno tiene que tratar siempre es de balancear el tráfico de bajada. De ahí en adelante uno podrá jugar con políticas de enrutamiento un poco más específicas para decir que algún prefijo en particular salga por el otro proveedor, pero ya para eso no se hace con la manipulación de filtros y prefijos a nivel de BGP, sino que ya hace con una política un poco más dura en cuanto a la configuración del sistema operativo. Hasta acá, esto es lo más simple que tiene el BGP. Uno puede ir, como comentaba anteriormente, declarando diferentes peers contra los cuales voy a entablar una comunicación y contra los cuales voy a anunciarle prefijos y recibir prefijos. Lo importante es que el BGP tiene un montón de cosas por detrás que si uno las conoce, puede justamente tomar decisiones de enrutamiento sin necesidad de estar todo el tiempo hablando con mis upstreams y preguntarles qué se puede hacer al respecto. Y uno de esos atributos es justamente el concepto de comunidad. Comunidad básicamente es un atributo que tienen los prefijos, en los cuales es un número de 32 bits, que se expresa en el formato 16 bits, 2.16 bits, y sirve para marcarlo. Es un número, es una etiqueta, si se quiere, sin entrar en el mundo de MPLS, que no tiene nada que ver, es una marca que se le da a los prefijos para darles un tratamiento en común. Esto tiene algo similar a lo que es la parte del campo TOS en paquetes IP. La ventaja de esto es que uno puede agrupar una cierta cantidad de prefijos bajo una misma comunidad y después tomar políticas de enrutamiento basado en comunidades. Una de las comunidades más utilizadas es la comunidad de Black Hole, que ahora la voy a comentar un poco más a continuación. Otra de las comunidades es para la posibilidad de modificar atributos, ya sea local preference, ASPath, weight, med, etc. Y otra de las comunidades que se utiliza mucho es para situaciones en las cuales ya tengo desbordado o no quiero algún tipo de tráfico por alguna de mis sesiones de BGP, y logrando averiguar qué comunidades utiliza mi upstream, puedo llegar a manipular ese tráfico para que no ingrese por donde yo no quiero. Esto es un ejemplo de comunidades que encontré ayer en un sitio, en donde muchos carriers anuncian públicamente cuáles son las comunidades que utilizan, y uno conociendo estas comunidades puede tomar decisiones mucho más directas y sin la necesidad de que intervenga el carrier todo el tiempo. Acá hay comunidades de todo tipo, tanto comunidades de identificación, como por ejemplo prefijos que vienen de un país en particular, o prefijos que vienen de una zona geográfica en particular. Acá hay comunidades de manipulación, en la cual algún prefijo en particular le puede cambiar el local preference o el weight, o le hace un prepend, o lo que fuese. Incluso hay comunidades de black hole. Como dije anteriormente, y siempre se recomienda, poder conversar con nuestros carriers y preguntarle cuáles son las comunidades que utilizan para poder tomar decisiones de enrutamiento mucho más centralizadas del lado nuestro. Y de hecho, si ustedes se fijan en su tabla de enrutamiento, si filtran por el parámetro de BGP Community, van a ver que las comunidades, que los prefijos recibidos por las sesiones que tenemos contra Cabase, también utilizan un montón de comunidades. De hecho, me arriesgaría a decir que todos los prefijos recibidos tienen al menos una comunidad marcada. Estas comunidades ya vienen predefinidas, y justamente lo que hay que hacer es consultar qué utilidad o qué finalidad se le puede dar a cada una de las comunidades que estamos trabajando. Principalmente vamos a hablar sobre una comunidad en particular, que es la comunidad de Black Hole. Y la comunidad de Black Hole es una comunidad que se utiliza mucho para evitar lo que es el ataque de negación de servicio distribuido. Sin entrar mucho en detalle, y de hecho les voy a dar pie también a la charla de Maximiliano de la semana que viene, que justamente viene de la mano de esto. Existe un ataque en particular, que se llama ataque de negación de servicio distribuido, que cuando lo recibimos, si nos ponemos a analizarlo,
la IP de origen es totalmente aleatoria y falsa, el puerto de origen es totalmente aleatorio, el puerto de destino es totalmente aleatorio, y lo único que tiene en común es una dirección IP de destino. Bajo ese enunciado no tenemos la verdad que muchas cosas para hacer. Y el protocolo es UDP. Bajo ese enunciado, honestamente no hay mucho para hacer, porque por más que le ponga todo el firewall que quiera al router mío, no puedo evitar que el tráfico me entre. Aunque desconecte la LAN, yo voy a tener totalmente saturada la interfaz de ingreso, y esos ataques se producen a tasas monstruosas, de 1 giga a 10 gigas a 60 gigas. Hay ataques que son realmente terribles, y al momento de recibirlos, si no tenemos implementado un mitigador y que tenga funcionando una comunidad de black hole, la verdad que es muy difícil poder evitar esta situación. Básicamente, ¿qué es lo que hace la comunidad de black hole? Le anuncia a mi upstream un prefijo /32, es decir, un IP en particular, y se le pide a mi upstream que la bloquee en su tabla de enrutamiento. Eso lo que hace básicamente es enviar ese prefijo a black hole. Esto se define, por supuesto que hay que preguntarle al carrier si lo soporta, pero en el caso que lo soporte está buenísimo, porque es justamente la posibilidad de poder evitar que ese tráfico me llegue. Por supuesto que aún falta implementar un software que haga la detección de ese tráfico, que haga la detección de esa IP atacada, y se la anuncie al router de borde mío, para que el router de borde mío pueda redistribuirla hacia arriba con la comunidad de black hole de mis peers. Pero en caso que lo soporten, es una de las soluciones más importantes y una de las comunidades más importantes que se usan en términos de BGP. A modo informativo, Cabase tiene la comunidad 52.376, 2.666, Silica tiene la 7049, Lumen tiene la 3356 y Hurricane tiene la 6939, todas con 2.666, y justamente el objetivo es el que mencionaba anteriormente: poder evitar que ese tráfico me ingrese. Hay situaciones en particular en las que el firewall no va a ser suficiente y tengo que evitar recibir el ataque. Por supuesto que una vez que el ataque cesa, se deja de anunciar ese prefijo /32, se actualiza la tabla de enrutamiento y se recibe otra vez el tráfico deseado. Y otra de las comunidades, que en este caso no es comunidad en sí, sino que es una comunidad extendida, porque por una cuestión del formato de 32 bits de la comunidad inicial, no cabe el número, por lo tanto con el tiempo fueron extendiendo las capacidades de esta comunidad e hicieron lo que se llama comunidad extendida, que ahora ya tiene un formato de 64 bits. Existe la posibilidad de poder, en cierta manera, decir qué tráfico quiero y qué tráfico no quiero de algún lugar en particular. Vamos a dar un ejemplo puntual. Supongamos que tengo un vínculo contra Cabase y lo tengo saturado, y necesito que algún tráfico en particular de Cabase no ingrese por la interfaz de Cabase. De esa manera, yo podría hablar con la gente de Cabase, preguntarles cuáles son las comunidades que utilizan, y Cabase me va a dar un listado de las cosas que yo puedo hacer sin tener que pedírselas a ellos todo el tiempo. Dentro de ese listado está lo que se llama Route Target, que es una comunidad extendida, y el RT 52.376 2.2906, por ejemplo, lo que va a hacer es no anunciarle a Netflix mis redes, y de esa manera Netflix no me va a ver por el vínculo con Cabase, sino que me va a ver por fuera. De esa manera lo que yo estoy haciendo es bajando el tráfico de ingreso por una interfaz en particular, y que ese tráfico me entre por otro lado. A nivel de configuración, no es muy diferente a la configuración inicial en cuestiones de comunidad. La diferencia conceptual es que uno es comunidad y el otro es route target, pero básicamente las dos se configuran de una manera muy similar. Si observan en el slide que estoy compartiendo, simplemente se agregan esas condiciones en la instancia de los anuncios que hacemos contra el peer. De esta manera uno puede ir manipulando diferentes atributos que tiene el protocolo de BGP para poder determinar qué tráfico quiero y qué tráfico no quiero, siempre y cuando, por supuesto, el resto de los peers lo soporten. En resumen, y con esto finalizo, no sé cómo vengo con el tiempo, pero creo que estoy medianamente en el tiempo correcto.
BGP es un protocolo muy poderoso, uno por ahí lo menosprecia, o por el contrario, uno le tiene tanto respeto que no se anima a implementarlo. Lo importante es que hoy en día uno puede levantar con muy pocas configuraciones una sesión de BGP y después con el tiempo puede ir ajustando y manipulando los anuncios para poder en cierta manera determinar qué tráfico quiero que ingrese y qué tráfico quiero que salga por cada lado. Es súper recomendable conocer el algoritmo de decisión de BGP y cómo son las primeras instancias, cuáles son los primeros atributos y cómo trabajan esos atributos. Por lo general es muy difícil saberse de memoria los 10 u 11, las 10 u 11 etapas, pero por lo menos las primeras 3 o 4 son siempre necesarias en la mayor parte de las implementaciones. Y por supuesto, conocer las comunidades de cada peer nos va a dar un conocimiento más general sobre lo que pueda hacer, como decía anteriormente, sin molestar a nadie, sin tener que estar levantando el teléfono y decir, quiero que me bloquees esto, quiero que me permites esto, quiero que ahora no, quiero que ahora sí. Conociendo qué comunidades están implementadas, uno puede rápidamente poder anunciar o manipular el tráfico a necesidad de cada uno. Esto es todo por el momento. Nuevamente quiero agradecer la invitación y espero que les haya servido. Este es un listado de lo que son los sitios que utilicé para esta charla y principalmente herramientas útiles que sirven para hacer Looking Glass, pruebas. Está el enlace a lo que les comentaba anteriormente de cómo por error se volteó el tráfico de YouTube y cómo hacer para que no suceda de nuevo. Y principalmente les dejo al último lo que les comentaba anteriormente sobre el listado de comunidades que he visto que está público por varios carriers y todas las cosas que se pueden hacer al respecto. Mario, tenés una serie de preguntas en el chat. Sí. ¿La querés No responder? sé si alguien quiere hacer de moderador y preguntármelas, o querés que Dale. revise el chat Te, y... te la leo, te la leo. Al inicio Dale. hablaste de memoria recomendada para poder manejar full routing. Sí, Suponiendo que tenga varios carriers y todos sí, envían full routing, pero sí, con filtros, solo dejo sí, activo algunas rutas, un 10% supongamos. sí. ¿Cómo influye la memoria y los recursos en tu experiencia entre recibir solo rutas nacionales, que sería ese 10%, o recibir full y dropear? Bien, por empezar, ¿quién es Darío que me pregunta, no? Bueno, Pregunta de Darío gracias, Fernández de Research. gracias por la pregunta. Por empezar, hay dos acciones que normalmente se realizan dentro del rechazo de filtros. Uno es descartarlo y otra cosa es aceptarlo pero ponerlo inválido dentro de la tabla de enrutamiento. Es decir, uno es el discard y otro es el reject. La diferencia conceptual entre ellos es que uno va a instalar la ruta pero con una alcanzabilidad nula y de otro la descarta. Si uno revisa la tabla de enrutamiento, uno va a tener un 10% de prefijos y el otro va a tener todos los prefijos, solo que el 90% van a estar descartados. En principio, lo recomendable es descartarlos, aquellos que no se quieran, y en el momento en que se necesite algún tipo de actualización, sabemos que una de las capacidades que tiene el protocolo de BGP es la posibilidad de route refresh, siempre y cuando el peer lo soporte. Por lo tanto, en caso necesario, se puede modificar estos filtros y hacer un refresh de rutas para que se vuelva a actualizar la tabla de enrutamiento. En principio, a nivel de experiencia personal, no he tenido muchos carriers que me anuncien tablas de enrutamiento completas. Sí he tenido un caso en particular en España en donde el cliente hace peering contra dos carriers que se le anuncian. Son casi 2 millones de prefijos en los cuales tiene que tomar la decisión. Y en este caso, más o menos, está utilizando 1,5 GB de RAM para poder instalar en la tabla de enrutamiento. Por lo general, lo que son los prefijos de K-base, que entre una cosa y otra estamos hablando que son, corregime si me equivoco, cerca de 20.000 prefijos, ¿puede ser, Andrés? Sí, sí, estamos por ahí, un poquito menos. Bien, bien. Por lo general para 20.000 prefijos los recursos necesarios no son tantos, pero como siempre comento al respecto, uno no hace solamente BGP, sino que hace un montón de cosas más, y por supuesto hay que analizar qué otro tipo de módulos consumen RAM al respecto. De todas maneras, como comentaba anteriormente, cualquier router de la gama de Cloud Core, aunque sea el más simple, para arriba, están más que sobrados para trabajar con lo que es la tabla de enrutamiento de K-base.
De hecho, está más que sobrado para trabajar con una tabla de enrutamiento full. Por supuesto que por ahí, dependiendo del procesador, va a tardar un poco más o un poco menos en instalarlos en la tabla de enrutamiento, pero una vez que están instalados, lo que gana es la RAM. ¿Cuánta RAM tenemos libre para poder seguir instalando prefijos? La otra pregunta la hace Martín Manuel Rodríguez, y sería, a raíz de anunciar barra 22, dejas expuestas redes que quizás no se usen. En Cabase decimos que nos anuncien en barra 24 y al resto de carrier solo barra 22. ¿Hay alguna ¿Sí? consideración para protegerse ya que estamos anunciando, sumarizando al carrier? Esa pregunta la hizo, en algún momento vi que levantó la mano Martín, que le pedí que me deje las preguntas para el último. Posiblemente le haya contestado con el correo de esta presentación, pero básicamente lo que él dice es correcto. Si yo anuncio un barra 22, dejo expuestas redes que tal vez no se usen, y justamente lo que decía es que en líneas generales es recomendable solamente anunciar los prefijos que estamos utilizando para evitar tráfico de ingreso de algún tipo de ataque. El tema está en que la manipulación de prefijos con máscaras más específicas es la forma más fácil de poder determinar por dónde entra el tráfico. Por lo tanto, en ese sentido, si yo tengo un escenario en el cual tengo un carrier y el acceso a Cabase, por ahí es mucho más fácil anunciar por Cabase los barra 24 y por carrier la sumarizada. Un barra 22 o un barra 23, o llegado el caso los barra 24, pero ya sabemos que en caso de que yo anuncie el mismo barra 24 por Cabase que por el carrier, voy a tener que jugar con otros atributos del BGP, en este caso lo que es el ASPAD, para poder determinar por dónde me va a entrar el tráfico. Y las últimas 3 te las sumarizo. ¿Se recomienda armar algo automatizado para ataque de negación de servicio? Lo pregunta Damián Pesile. Telecom y Gigaret tienen comunidad de Black Hole. ¿Se recomienda armar algo para automatizado? Y por lo general, lo cierto es que sí, se recomienda, porque uno no puede estar al pendiente del momento que tenga un ataque y tener que declarar ese prefijo dentro del network para que se redistribuya. Siempre se recomienda tener algo automatizado, sí, por supuesto. Lo cierto es que por ahí eso lleva tiempo y los ataques de negación de servicio no ocurren todo el tiempo, pero en el momento en que ocurren nos dejan totalmente desnudos. Entonces, en ese sentido, siempre está bueno tener una implementación, tener una solución que pueda medir ese tráfico, detectar cuando tenemos un ataque, detectar cuál es la IP que está siendo atacada y de manera automatizada anunciarla. Sí, es totalmente recomendado. Bueno, creo que estamos con las preguntas. Muchas gracias, Mario. Y bueno, le doy el pie a Patricia para que haga la presentación del próximo orador. Por favor, como dije recién, muchísimas gracias por la invitación y quedo totalmente a disposición de cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias, Mario. Bueno, les cuento que Mario pone